Cristo conoce a su iglesia. Cristo conoce a su iglesia porque en el libro de Apocalipsis, el capítulo 1, justamente en los versículos 13 y 20, se nos muestra la visión de Cristo en medio de los 7 candeleros de oro. Y Cristo mismo le revela a Juan que los 7 candeleros de oro que él ha visto es un símbolo de las 7 iglesias de Asia Menor. Pero Juan no solamente vio esos 7 candeleros o candelabros. Juan también vio al Hijo del Hombre que estaba en medio de esos 7 candeleros, paseándose. Y la imagen que se comunica ahí, en Apocalipsis capítulo 1, verso 13 y verso 20, es la relación íntima de Cristo con su iglesia. Cristo tiene una relación íntima con su iglesia. Él camina con su iglesia. Incluso con iglesias que andan tan mal espiritualmente como la Odisea. Cristo está con su iglesia. Y como Cristo está con su iglesia, Cristo llama al arrepentimiento a su iglesia constantemente. Cristo tiene mensajes específicos y definidos para cada una de estas 7 iglesias. Los ojos de Cristo se nos dicen que son como llamas de fuego que penetran y que ven el estado real de cada iglesia. Los ojos de Cristo como llama de fuego pueden ver lo que cada iglesia es en verdad. Si nosotros fuésemos ciudadanos del primer siglo y supiéramos que existe una iglesia tipo Éfeso, todos quisiéramos congregarnos ahí, o tal vez no. Pero esa es la iglesia que levantó Pablo, esa es la iglesia que pastoreó Juan, esa es la iglesia que pastoreó Timoteo, esa es la iglesia que pastoreó Ignacio de Antioquía. Era una iglesia conocida por su sana ortodoxia. Pero Cristo ve en realidad lo que hay en cada iglesia. Cristo ve lo que hay en realidad en cada iglesia. Y cada mensaje específico para estas iglesias revela lo que cada iglesia son. Éfeso, la iglesia de Éfeso, el mensaje de la iglesia de Éfeso es el mensaje de una iglesia que es ortodoxa, pero ha dejado su primer amor. Es una iglesia de sana doctrina, pero es una iglesia que no tiene amor. Cristo habla a la iglesia en Esmirna, que es menospreciada y pobre a los ojos de los hombres, pero a los ojos de Cristo, ¿cómo es esta iglesia? Es una iglesia enriquecida, es una iglesia que cuenta con el favor de Dios. Cristo habla también a la iglesia en Pérgamo. Cristo habla a la iglesia en Pérgamo y esta iglesia es una iglesia que tolera la herejía. La iglesia en Pérgamo es una iglesia que tolera la falsa enseñanza. Cristo también habla a la iglesia en Tiatira. Y esa iglesia Tiatira se ha convertido prácticamente en una iglesia mundana. Más cercana al mundo que cercana a Cristo y su evangelio. Cristo llama al arrepentimiento a la iglesia de Sardis. ¿Cuál era la particularidad de esta iglesia en Sardis? Bueno, ellos tenían nombre de que estaban vivos para Dios, pero en realidad estaban muertos. Ellos estaban muertos. Por fuera parecía una iglesia viva, pero espiritualmente estaban muertos. Así era la iglesia en Sardis. Cristo también habla a la iglesia en Filadelfia. Una iglesia débil, pero fiel a Cristo. Y también Cristo llama al arrepentimiento a la iglesia en Laodicea. Una iglesia que se ve poderosa, pero está a punto de ser escupida. ¿Por qué? Porque han dejado a Cristo fuera. En esta mañana el Espíritu Santo y la palabra de Dios nos dicen lo siguiente. ¿Qué puede decir Cristo de ti? ¿Qué puede decir Cristo de ti cuando te observa con sus ojos de fuego?
¿Qué puede decir Cristo de ti, de tu vida espiritual, de tu relación como miembro con la iglesia? ¿Qué puede decir Cristo de ti cuando te mira? ¿Qué puede decir Cristo cuando mira esta iglesia, pacto de Cristo? ¿Qué puede decir Cristo? ¿Qué dijo Cristo de Filadelfia? ¿Qué es lo que Cristo dijo de Filadelfia? Y lo más importante, el mensaje que se repite 7 veces al mensaje a las iglesias de Asia Menor. ¿Cuál es el mensaje? El que tiene oído, oiga. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Pero centrémonos en el mensaje que Cristo da a esta iglesia en Filadelfia. ¿Qué es lo que Cristo dice de esta iglesia en Filadelfia? Lo primero que le dice Cristo a esta iglesia en Filadelfia es: sé que eres débil. Te conozco. Yo te conozco. Yo sé quién tú eres. Cristo mira a esta iglesia y dice: yo sé quién tú eres en verdad. Sé que tú eres débil. Pero tu debilidad no es un problema. Yo sé que tú eres débil. Eso dice Cristo Jesús. Y ¿saben lo apasionante de esto? Es que Cristo Jesús, el Rey poderoso, no echa fuera a los débiles. Cristo el Rey, el poderoso, que se describe aquí mismo, los versos 7 y 8, como el santo. Cristo es el santo. Cristo es el verdadero. Cristo es el soberano. Cristo es el Rey soberano. Cristo es aquel que tiene un conocimiento, escuche bien, exhaustivo, perfecto e inmediato de cada cosa. Si Cristo en esta mañana quisiera saber cuántos cabellos hay en tu cabeza, Él no mandaría una legión de ángeles a contarlos. Él sabe, Él te conoce, Él te entretejió en el vientre de tu madre. Él vio tu embrión. Él te conoce, Él nos conoce, Él sabe quiénes somos. Él tiene conocimiento perfecto e instantáneo. Y en la identificación que se hace de Cristo acá, se le llama el santo. Y permítame recordarle esto, pero el santo era el título mesiánico que se describe una y otra vez en el libro de Isaías. Puedes pensar en Isaías capítulo 12, versículo 16, donde Isaías dice: grande es en medio de ti el Santo de Israel. Recuerda esas palabras. Regocíjate y canta, oh moradora de Sión, porque grande es en medio de ti el Santo de Israel. Y ese Santo de Israel es el que está en medio de cada iglesia. Él conoce a su pueblo. Jesús conoce a esta iglesia en Filadelfia. Sabe que es una iglesia débil. Yo conozco tus obras. Conoce sus obras, pero también conoce otra cosa. Sé que tienes poca fuerza. Yo no sé si están pensando en esto, hermanos. Pero aquí tú puedes ver la compasión de Jesús, el amor de Jesús por su pueblo, la relación de Jesús con su pueblo. Sé que tienes poca fuerza, pero te amo. Eres débil, te amo. Estoy al lado tuyo, tienes poca fuerza. El mundo ama lo poderoso. El mundo ama lo fuerte. Cristo ama a los débiles. Cristo ama a los débiles. Sé que tienes poca fuerza. La iglesia en Filadelfia, queridos hermanos, no era una iglesia perfecta. ¿Y por qué no era una iglesia perfecta? Porque no hay iglesias perfectas. No existen iglesias perfectas. Hay iglesias más saludables donde está la palabra de Dios y su evangelio. Pero no existe iglesia perfecta. De hecho, nuestra confesión de fe de Westminster, en el capítulo 25, párrafo 5, dice lo siguiente. Dice: la más pura de las iglesias bajo el cielo están expuestas, escuche bien, están expuestas a la impureza y al error. Y algunas han degenerado tanto
que han llegado a convertirse no en iglesias de Cristo, sino en sinagogas de Satanás. ¿Qué ocurre cuando las iglesias se apartan del Evangelio? ¿Qué ocurre cuando las iglesias descuidan la palabra de Dios? ¿Qué pasa cuando el púlpito es dominado por cualquier otra cosa que no sea el Evangelio? Esa iglesia se transforma en una sinagoga de Satanás. Eso es lo que dice Cristo en su palabra. No hay iglesias perfectas. Incluso las iglesias fieles pueden incurrir en errores gravísimos. No hay iglesias perfectas porque mientras estemos en la carne y aún no hemos llegado a la glorificación, todos estamos expuestos ¿a qué? Al error. Todos estamos expuestos al tropiezo. Todos estamos expuestos a cometer graves equivocaciones en la iglesia de Dios. Todos estamos expuestos a desviarnos incluso en doctrina o en práctica. Recuerden lo que pasó con Pedro y tuvo que ser reprendido duramente ¿por quién? Por Pablo. Pedro, el hombre lleno del Espíritu Santo. Pedro, el hombre que caminó sobre las aguas. Pedro, el hombre que sanó al cojo del templo. Ese Pedro se desvió, se apartó por un momento del Evangelio y tuvo que ser reprendido duramente. Y aunque nosotros, queridos hermanos, podemos cometer graves errores, podemos desviarnos en doctrina o en práctica, aún así constantemente se nos llama al arrepentimiento y la fe, porque Cristo no deja ni abandona a su iglesia. Filadelfia no tiene fama de viva como Sardis. Filadelfia no tiene fama de vida como Sardis, ni tampoco Filadelfia es poderosa como la Odisea. ¿Qué es Filadelfia? Filadelfia es una iglesia débil que depende del favor de Dios. Eso es Filadelfia. No tienen grandes estructuras, no son famosos como Sardis, no tienen poder, no tienen riquezas como la Odisea. De hecho, Filadelfia no contaba con grandes maestros en sus púlpitos, como Éfeso. Éfeso tuvo a Pablo, Éfeso tuvo a Juan, Éfeso tuvo a Timoteo, Éfeso tuvo a Ignacio de Antioquía. ¿Qué era Filadelfia? Filadelfia era una iglesia débil que depende del favor de Dios. Eso es Filadelfia. Una iglesia débil que depende del favor de Dios. Yo te hago esta pregunta en esta mañana. ¿Qué iglesia, por definición propia, quiere ser una iglesia débil y dependiente de Dios? No se oye nada. ¿Qué iglesia, por definición, por filosofía de ministerio, quiere ser una iglesia débil y dependiente de Dios? Ninguna. Todas las iglesias luchan, se desesperan por ser poderosas y famosas. Y cuando las iglesias luchan por fama, poder, reconocimiento, ahí justamente comienza ¿qué cosa? La ruina. Porque no es con espada ni con ejército, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Es con el Espíritu de Dios. Y el Espíritu de Dios no glorifica la carne. El Espíritu de Dios glorifica a Cristo. Exalta a Cristo. Filadelfia era una iglesia fiel que quería y deseaba ser dependiente de Dios. Mientras que, por ejemplo, la Odisea era una iglesia poderosa a sus propios ojos. La Odisea era una iglesia que se sentía rica. La Odisea era la iglesia que decía, no tenemos necesidad de nada. Pero Cristo, cuando contempla a esa iglesia, ¿qué es lo que Cristo dice? Cristo revela su verdadero estado. Cristo dice de Filadelfia que son desventurados, son miserables, son pobres, son ciegos, son desnudos. ¿Y por qué han caído en ese estado de miserables, pobres, ciegos, desnudos? Porque ellos le han cerrado la puerta a Cristo y su evangelio. Cristo está golpeando la puerta en esa iglesia pidiendo que le dejen entrar. Y aún vemos ahí la misericordia de Cristo, porque sigue llamando.
Filadelfia era una iglesia débil. ¿Pero qué tenía de especial? Filadelfia era una iglesia débil que contaba con el favor de Dios. Filadelfia era una iglesia débil que contaba con el favor de Dios. Nos preocupa realmente a nosotros como iglesia contar con el favor de Dios en nuestras vidas. Estamos preocupados por eso. ¿Estás preocupado tú que tengas el favor de Dios extendido en tu vida, en tus hijos, en tu familia? Nada se compara al favor de Dios. Ni el dinero, ni las riquezas, ni el poder. Todas estas cosas son temporales. Pero su misericordia es para siempre. Filadelfia contaba con el favor especial de Dios. ¿Y cómo el favor de Dios se revela en esta iglesia? De una manera muy evidente, querido hermano. De una manera muy evidente. ¿Cómo podemos saber que esta iglesia está siendo impulsada, favorecida por Dios? Mira lo que dice Jesucristo. Ellos guardaron la palabra y ellos no negaron el nombre de Cristo. ¿Existe algo en nosotros, en nuestra propia naturaleza, que nos permita ser fieles? ¿Existe algo en tu vida que te permita a ti guardar la palabra de Dios y no negar el nombre de Cristo? Si Cristo te deja, si Cristo te abandonas, ese mismo día te pierdes. Ese mismo día es tu calamidad, es tu desastre. Pero Filadelfia contaba con el favor de Dios. Ellos son fieles, ¿por qué? Cristo dice algo muy hermoso aquí. Dice, yo les he abierto una puerta. Yo les he abierto una puerta y esa puerta no la puede cerrar nadie. Yo les he abierto una puerta, yo he abierto una puerta para ti y nadie cerrará esa puerta. Cuando Dios abre, nadie cierra. Y cuando Él cierra, ¿recuerdan lo que sucedió con el arca de Noé? Y entonces se cerró la puerta. Nadie más entró. Pero Cristo te ha abierto su puerta a ti. ¿Qué dice Jesús? Yo soy la puerta. Yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo. Y entrará y saldrá. ¿Y qué encontrará? Pastos. Aleluya. Cuando Cristo abre sus puertas es para que tú tengas el consuelo, te alimentes, seas fortalecido por Él. Yo soy la puerta. Pero Cristo no solamente es la puerta. En el texto se nos dice que Cristo tiene las llaves del reino. ¿Y por qué Cristo tiene las llaves del reino? Porque Él es el hijo descendiente del linaje de David. Él es el rey verdadero. Él tiene las llaves del reino. Él ha vencido a la muerte. Cristo tiene la llave. Él abre la puerta y Él la cierra. ¿Estás consciente que sin Cristo no tienes esperanza alguna? Pero tienes una puerta abierta en esta mañana. ¿Estás consciente de tu debilidad y que tu única fuerza es Cristo Jesús? Cristo Jesús tiene las llaves de David. Eso significa que de Él es el reino. Yo te pregunto, ¿Él ha abierto la puerta de su reino para ti? Eres bienvenido a los palacios del Rey. Eres bienvenido a la corte celestial. Eres bienvenido al trono de la gracia del Rey, donde se sienta tu Rey para extenderte gracia y misericordia, porque Él ha abierto la puerta que te conduce directamente hacia su trono. Eres bienvenido, hijo de Dios. Cristo tiene las llaves de su reino. Por lo tanto, es Cristo, escúchame bien, amada iglesia, es Cristo quien extiende su reino usando a su iglesia. Nosotros no somos nada.
Ninguna iglesia puede adjudicarse la extensión del reino de Dios. ¿Por qué? Porque Dios mismo es quien añade a los que han de ser salvos. ¿Por qué estás aquí? Porque Él te llamó. Él llamó a tus hijos. Él te trajo. ¿Por qué estás en el reino de Dios? Porque Él te abrió la puerta. Él abrió. Una puerta abierta ha recibido Filadelfia, una puerta que nadie puede cerrar. Cristo favoreció a esta iglesia con una oportunidad única para extender el Evangelio, para predicar la palabra de Dios. De hecho, puertas abiertas en el Nuevo Testamento significa eso. Significa una oportunidad para la predicación del Evangelio. Puedes pensar en Hechos capítulo 14, versículo 27, cuando el apóstol Pablo dice que la puerta se abrió a la fe de los gentiles. Puedes pensar en Pablo cuando dice, se me ha abierto puerta grande, Hechos capítulo 16, versículo 9. Puedes pensar en Pablo cuando Pablo dice, fui a Troas a predicar el Evangelio de Cristo porque una gran puerta se me ha abierto. Cada vez que el Nuevo Testamento habla de esta puerta abierta es para que el Evangelio sea proclamado. ¿Para qué? Para conocer a Cristo, para conocerlo a Él. Pablo, de hecho, en la epístola a los Colosenses, pide la oración, ¿por qué? Para que se le abra puerta. ¿Por qué oramos domingo a domingo, amados hermanos? Eso va a revelar lo que hay en nuestro corazón. Queremos que Dios siga abriendo puertas, queremos que Dios haga correr su palabra y su palabra sea glorificada. Esa debe ser nuestra oración y motivación más grande. Cuando Dios abre una puerta, es para que Cristo sea exaltado, no para que la iglesia local sea famosa. No lo olvide. Nosotros no estamos aquí para la fama de nuestro nombre. Nosotros no estamos aquí para hacer crecer nuestra marca. No estamos aquí para hacer crecer nuestro rótulo, nuestro letrero. Cuando Cristo abre una puerta es para que su nombre sea glorificado. Es para que su nombre sea conocido. La puerta abierta en Filadelfia fue una oportunidad única, ¿para qué? Para servir y exaltar a Cristo. Pero, ¿cómo eran los hermanos de Filadelfia? Eran medio enclenques los hermanos. Medios débiles, con poca fuerza. Pero aún así, con poca fuerza, ellos desearon ser fieles a Cristo. Ellos desearon servir a Cristo con todo. Desearon servir a Cristo guardando su palabra. Eso es servir a Cristo, hermanos. Guardar la palabra. Servir a Cristo es no negar su nombre. Filadelfia, aunque tenía poca fuerza, se dispuso a servir a Cristo con todo lo que Cristo les había dado. He puesto delante de ti una puerta abierta. No fue la fuerza de Filadelfia. No fue el ímpetu de Filadelfia. Ellos simplemente pasaron por donde Cristo abrió. Thomas Watson, este gran predicador puritano, decía lo siguiente, decía que los predicadores del Evangelio pueden estar golpeando la puerta de los miembros de la iglesia. Los predicadores del Evangelio pueden estar golpeando las puertas de tu corazón, pero es el bendito Espíritu Santo quien tiene la llave y abre las puertas. Eso sucedió cuando predicó Pablo. El corazón de Lidia fue abierto. Ahora, cuando Cristo abre una puerta para la extensión de su reino, no es para que la iglesia se haga famosa. No es para que nosotros presumamos de nuestros números. No es para publicar miles de historias de que, oh, miren lo que estamos haciendo. No, hermanos. Dios es celoso de su gloria. No cometamos tal error. No presumamos de la gracia, porque la gracia es gracia. No, hermanos. Dios es celoso de su gloria. Dios no dará su gloria a otro.
Mientras las iglesias promocionen sus dones, sus templos, la cantidad de sus miembros, esas iglesias serán inútiles en la extensión del reino de Dios. No estamos aquí para la fama de nuestro nombre. Debemos recordar que el poder de Dios, ¿dónde se manifiesta? ¿Dónde? ¿Dónde el poder de Dios se hace más evidente? El poder de Dios se hace más evidente en nuestras debilidades. El poder de Dios se manifiesta en nuestra debilidad. Los creyentes de Filadelfia entonces no usaron sus debilidades como un escudo, no usaron sus debilidades como una muletilla, no usaron sus debilidades como una excusa. ¿Qué hicieron los creyentes de Filadelfia? Ellos vieron su pobreza, ellos vieron sus faltas de recursos, pero tomaron la decisión de ¿qué? Servir a Cristo con todo. Nunca voy a olvidar esto. Vi a mi pastor predicando en un campo muy lejos. Y siempre los predicadores cuando pasaban al púlpito se ponían de rodillas y oraban. Y yo estaba detrás de él. Y cuando él se arrodilla, yo veo sus zapatos rotos. Yo le escucho decir esto: con zapatos o sin zapatos, gloria a Dios. Eso es servir a Cristo. Eso es guardar la palabra de Cristo. Nuestras debilidades, queridos hermanos, no son excusa para no servir. Nuestras debilidades debiesen ser lo que más nos lleva a Cristo a servir con fe, con perseverancia. Porque Él fortalece al débil. Él multiplica la fuerza de aquel que no tiene ninguna. Pablo, hablando de la iglesia y el ministerio, dice lo siguiente. El Pablo dice: ¿quién es suficiente para todas estas cosas? ¿Quién es suficiente para el ministerio? ¿Y quién es Pablo? El hombre que fue inspirado por el Espíritu Santo para escribir 13 libros de los 27 libros del Nuevo Testamento. Pablo dice: ¿quién es suficiente? ¿Quién es competente para este ministerio? Pablo es el hombre que subió al tercer cielo, queridos hermanos. Y Pablo es el hombre que está consciente de su debilidad y de su flaqueza y no se apoya en su propia prudencia, ni en su juicio, ni en su sabiduría. De hecho, cuando fue a predicar a Corintio, él pudo haber ocupado la retórica que ocupaban los griegos para impactar a los corintios. Pero él no se apoyó en sabiduría humana. Él dependió del poder del Espíritu Santo. En esta mañana tú puedes decir lo siguiente: pastor, usted no me conoce, pero estoy lleno de debilidades. Pastor, usted no me conoce y parece que yo ya no tengo nada más que dar por la iglesia. Pastor, usted no me conoce, ya no tengo nada que dar. Solo tengo que entregar al Señor, o tengo para entregar al Señor y su iglesia cansancio, derrota, desaliento, humillación. Quizás puede ser que te sientas así, cansado, debilitado, humillado, derrotado por experiencias pasadas. Y puedes verte a ti mismo como alguien que no tiene nada que entregarle a Cristo Jesús. Pero sabes, Cristo dice lo siguiente: yo puedo trabajar con eso. Mi poder se perfecciona en la debilidad. Cuando somos conscientes de esa debilidad, estamos listos para recibir el favor de Dios. Cuando estamos vacíos de nosotros mismos, es entonces que somos llenos por Dios. A esta iglesia débil, Cristo les da 4 promesas, alentando su servicio fiel y alentando su obediencia. Mira el versículo 9. Primera promesa. ¿Qué les promete el Señor? ¿Qué les promete Cristo el Rey? Cristo les promete la victoria. ¿Y de qué forma se revela la victoria aquí? Cristo dice: yo entrego a los de la sinagoga de Satanás. Escuche bien esto. Cristo dice: haré que vengan y haré que adoren junto a ti.
y haré que reconozcan que yo te amo. ¿Qué está prometiendo Cristo? Yo voy a transformar a tus enemigos. Voy a traer a tus enemigos a que se congreguen junto a ti. Cristo está prometiendo lo siguiente: haré que vengan a congregarse junto con ustedes. Haré que se conviertan. Transformaré sus vidas. ¡Qué gran promesa es esta, amados hermanos! Tú puedes pensar a todos los que están lejos del Señor en la familia. ¿Y qué Cristo dice? Si guardas mi palabra, si eres fiel, aunque tienes poca fuerza, yo haré que venga. Segunda promesa, versículos 10 y 11. Cristo Jesús promete estar con su pueblo en la hora de la prueba que vendrá sobre el mundo entero. Su presencia consoladora, fortalecedora, estará en el peor momento cuando llegue a la historia. ¿Estará reservada para quién? Para aquellos que caminan en obediencia y en fidelidad. Tercera promesa, Cristo promete ser tu fortaleza. Mira, Cristo dice que esta iglesia tiene poca fuerza. Cristo dice que esta iglesia es débil. Pero esta tercera promesa en el versículo 12 dice lo siguiente: al vencedor yo haré una columna en el templo de mi Dios. Quizás ustedes se conforman con ser miembros de una iglesia. Pero Dios dice: yo quiero que tú seas una columna. Alguien que va a permanecer mucho tiempo. Alguien que va a ser un pilar. Alguien que va a ser alguien que sostiene a otros. Yo quiero que tú seas una columna en la iglesia. Cuarta promesa. Dios promete su gloria. Versículo 12 y final. Escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, que es la nueva Jerusalén. Y escribiré sobre él mi nuevo nombre. Ese es el nombre de la victoria eterna. La gloria reservada. ¿Para quiénes? No para los fuertes. No para los que descansan en sus propias fuerzas. La gloria reservada para los que se reconocen pobres, débiles y necesitan de Jesús. Yo escribiré. ¿Tú escribirías un nombre glorioso en algo débil? ¿Pondrías tu firma ahí? Cristo se identifica contigo. Él te sostiene. Él es tu fortaleza. Él hará de ti una columna. Y no saldrás más de ahí. Cristo es el que fortalece. Cristo es el nombre de nuestra victoria eterna. Cristo es la restauración total del pueblo de Dios. ¿Por qué? Porque dice Apocalipsis 22:4, verán su rostro y su nombre estará en sus frentes. Ver el resplandor del rostro de Dios significa lo siguiente: contemplar la faz de la gloria y la belleza de Jesucristo por toda la eternidad. Esas son las grandes promesas para aquellos que aún siendo débiles guardan la palabra de Dios y no niegan el nombre de Cristo. Amada iglesia, amados hermanos, ¿te conformas solamente con una membresía? Cristo quiere hacer de ti una columna. Y qué lindo sería, qué hermoso testimonio, porque somos una iglesia que cree en el pacto, que muchos años más la descendencia del pacto diga: yo recuerdo al hermano tanto, oraba por mí. Yo recuerdo a la hermana tanto, siempre me recibió con cariño, siempre oró por mí. Yo recuerdo a los hermanos que me enseñaron en la escuela dominical. Yo recuerdo a los hermanos que me guiaron. Eso es ser columna en la iglesia de Dios. ¿Deseas ser miembro o algo más? Oremos entonces. Demos gracias al Señor. Padre, gracias por tu palabra.
Gracias por el amor infinito, eterno e inmutable sobre tu pueblo. Gracias porque en ti somos fuertes. Gracias, Señor, porque nuestras debilidades no son tropiezos ni excusas para servirte. Muy por el contrario, tú nos llamas, Señor. Nos llamas, Señor. Nos invitas, Señor, a servir en tu reino, aún en medio de nuestras debilidades, que pueden ser físicas, mentales, emocionales. No desechas ni desprecias a ninguno, sino que nos llamas a ti, porque tú eres el Dios fuerte, tú eres nuestra roca eterna de los siglos y te alabamos por ello. Ahora, Padre, reciba la gratitud de nuestros corazones por su palabra, en el nombre de Jesús. Amén. Muy amados hermanos, tenemos ahora nuestro momento esperado, después de tantos meses, de recepción de miembros. Así que quiero invitar al presbítero Cristian que pase adelante y pedirle a los hermanos que van a ser recibidos miembros en esta mañana que puedan pasar adelante. La familia Díaz Davis y la familia Díaz Pino pueden pasar adelante. La familia Pérez Letelier. Cristian, ¿puedes ubicar a los hermanos? ¿Dónde quedan mejor? ¿Sí? ¿Sí? ¿Al medio? ¿Sí? Tendríamos que correr un poquito la mesa. Aquí al medio, hacia allá. Ahí. Las hermanas Letelier Lira